La Orden de Vampiros entendió algo sobre el dolor que muy pocas historias cuentan. ¿Y si el verdadero villano nunca fue Lucifer? No estoy diciendo que Lucifer sea inocente. Estoy diciendo que el verdadero antagonista de la historia no es una persona. Es la obsesión por controlar aquello que nunca debimos intentar controlar. Cuando pensamos en una profecía, normalmente imaginamos algo escrito desde el principio del universo, algo imposible de cambiar. Pero en la Orden de Vampiros ocurre algo muy curioso. El pergamino se queda en blanco y después vuelve a escribirse. Eso significa que el destino no era una línea recta, era algo vivo, algo capaz de reaccionar, y eso cambia completamente el mensaje. Porque ya no estamos viendo una historia donde los personajes luchan contra el destino. Estamos viendo una historia donde el destino cambia porque los personajes cambiaron primero. Hay una frase que resume toda la obra. El chico de ojos azul brillante. ¿Por qué no dice Alec? Porque Alec podría ser cualquiera. No importa el nombre. Lo importante es que el amor apareció donde nunca debía existir. El pergamino no reconoce personas. Reconoce acontecimientos. Reconoce aquello que altera el equilibrio del mundo. Lucifer cree que la profecía cambió por culpa de Alec, pero ¿y si cambió por culpa de Al? Porque quien desafía el orden no es Alec, es Al, el hijo perfecto, el heredero, el arma definitiva, el ser que nunca debía amar, decidió hacerlo. Y en ese instante, el universo tuvo que reescribirse. Hay una escena que pasa desapercibida. Alec espera, eso es todo, espera, y Al nunca llega. Narrativamente no parece gran cosa, pero simbólicamente es devastador. Porque todos alguna vez hemos esperado algo que jamás ocurrió. Una llamada, una disculpa, una persona, una despedida. Y la historia entiende que, a veces, el momento que cambia tu vida no es cuando algo sucede. Es cuando te das cuenta de que ya no sucederá. Mientras Alec espera, recibe otro golpe. La muerte de su padre. Y decide quedarse un poco más. No porque crea que Al solucionará las cosas, sino porque hay personas cuya sola presencia hace que el dolor pese menos. Y cuando esa persona tampoco aparece, el vacío se duplica. Después viene la escena más cruel. Lucifer no mata a Al, le quita sus emociones. Y creo que ahí hay otra metáfora, porque muchas veces pensamos que el dolor desaparece dejando de sentir, pero la historia plantea exactamente lo contrario. Sin emociones, Al sigue vivo, pero deja de ser él. Entonces, ¿qué nos hace ser quienes somos? ¿Nuestros recuerdos? ¿Nuestros poderes? ¿Nuestra sangre? No, nuestra capacidad de sentir. Lo más doloroso es que Al pronuncia una última palabra, Alec, y después desaparece. No muere, no gana, no pierde, simplemente deja de existir como la persona que era. Y eso, emocionalmente, duele incluso más que una muerte. Porque la esperanza tarda mucho más en morir cuando alguien sigue respirando. Otro detalle interesante, Alec nunca se convierte en el monstruo que todos esperarían. Perdió a su padre, perdió al amor de su vida, perdió prácticamente todo. Lo lógico sería que buscara venganza, pero no. Lo único que hace es encerrarse. Y eso me parece muchísimo más cercano a la realidad, porque el dolor verdadero rara vez nos convierte en villanos. Muchas veces solo nos quita las ganas de salir de la habitación. Después aparece Cariel. Y aquí creo que mucha gente podría malinterpretar la historia, porque físicamente recuerda a Al, pero ese nunca fue el punto. Cariel no llega para que Alec vuelva a enamorarse, llega para responder una pregunta. ¿Es posible volver a mirar a alguien sin buscar a quien perdiste? Y la respuesta termina siendo sí, no porque Al sea reemplazable, sino porque Cariel jamás intenta ocupar ese lugar. También me llama mucho la atención una idea que atraviesa toda la historia. Nadie consigue exactamente lo que quería. Lucifer obtiene más poder, pero pierde a su hijo. Al consigue amar, pero pierde la posibilidad de vivir ese amor. Alex sobrevive, pero pierde aquello que daba sentido a su espera. Satoshi hereda un reino, cuando lo único que quería era hacer lo correcto. Todos ganan algo y todos pagan un precio. Y quizá por eso el final del volumen 3 funciona, porque no intenta convencerte de que las heridas desaparecen. Lo único que cambia es que los personajes aprenden a caminar con ellas. Creo que esa es la mayor diferencia entre la Orden de Vampiros y muchas historias de fantasía. La magia nunca resuelve los conflictos importantes. Ningún hechizo devuelve el tiempo. Ningún poder elimina el duelo. Ninguna profecía garantiza la felicidad. Al final, la historia habla mucho menos de vampiros, demonios o licántropos, y mucho más de algo profundamente humano. ¿Qué hacemos cuando la vida no nos deja cerrar una historia como queríamos? Y hay una última metáfora que, personalmente, es la que más me gusta. La historia comienza girando alrededor de una profecía, pero termina con personajes que ya no viven para cumplirla ni para evitarla. Simplemente viven. Y quizá ese siempre fue el verdadero acto de rebeldía. No derrotar al destino, sino dejar de permitir que el destino decida quién eres.